Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve repaso de cómo se han reforzado los equipos para empezar a disputar las instancias finales de la Copa Libertadores. Porque a partir de mañana, martes 1 de agosto, comenzarán a jugarse los octavos de final de la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Y si bien es cierto que todavía falta mucho para ese 4 de noviembre, donde en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro conoceremos al gran ganador de esta competición, la realidad es que los equipos se van armando para tratar, por lo menos dentro de 2 semanas, una vez acaben los octavos de final, de estar ya entre los 8 mejores de esta edición de la Copa Libertadores. Vamos a estar repasando uno por uno los equipos que disputarán esta instancia de este certamen y en definitiva al final del video vamos a hacer un balance de quién de ellos se reforzó mejor. Es verdad que algunas de estas incorporaciones no podrán disputar esta instancia de octavos de final porque la lista definitiva que tenía que presentar cada uno de los clubes para que los nuevos jugadores jueguen estos octavos cerró hoy al mediodía y obviamente muchos no llegaron a anotar a sus respectivos refuerzos e inclusive es probable que algunos equipos confirmen nuevas incorporaciones con el correr de las semanas pensando en los hipotéticos cuartos de final si es que clasifican. Por eso mismo en este video vamos a repasar un poco cómo se han reforzado los equipos de Sudamérica que disputan los octavos de final de la Copa Libertadores. Empecemos. No voy a extenderme tanto con cada uno de los equipos porque recordemos que son 16 los clubes que participan de esta instancia de la Copa Libertadores, por lo que vamos a meternos de lleno en las incorporaciones más rutilantes que ha tenido cada uno de estos clubes. Empezamos con el vigente campeón, con Flamengo, que hasta el momento ha incorporado 3 jugadores para esta instancia de la Copa Libertadores. El que ya se sabía y el que ya había sido comprado hace un par de meses es Agustín Rossi, arquero campeón con Boca Juniors durante el 2022, pero que se había ido a préstamo en los primeros 6 meses de este 2023 al Al Nassr de Arabia Saudita y había sido compañero, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. A partir del 1 de julio se ha convertido en refuerzo para el Flamengo y estará peleando por ocupar el arco del último equipo ganador de la Copa Libertadores. Y en cuanto a las 2 incorporaciones fuertes que hizo Flamengo, pagó alrededor de $10 millones por Alan, mediocampista que se ha desempeñado en los últimos años en el Atlético Mineiro de Brasil y que tiene un invicto bastante importante en la Copa Libertadores porque solamente ha perdido uno de los últimos 26 partidos que ha disputado en esta competición y también incorporó proveniente del Atlanta United de los Estados Unidos al brasileño Luis Araujo en alrededor de $12 millones. A su vez también hay que decir que hubo algunas salidas como la de Gustavo Henrique, que se terminó yendo al Fenerbahce de Turquía. También se fue Marinho, que en su momento había tenido una gran temporada con el Santos siendo subcampeón en la Copa Libertadores 2020, pero que en Flamengo no pudo demostrar su mejor nivel más allá de haber sido parte del equipo campeón del año pasado. Se terminó yendo a Fortaleza. Y también un jugador del que vamos a hablar más adelante porque Arturo Vidal rescindió su contrato, se fue antes de tiempo y ya es nueva incorporación de un equipo del que vamos a hablar más adelante, que es Atlético Paranaense. Y vamos ahora a hablar del clásico rival de Flamengo, de Fluminense. No voy a hacer los equipos en los que se estarían enfrentando entre sí, porque si no después de Flamengo tendría que hacer Olimpia, que va a ser el rival del Fla en esta instancia. Voy a meterme de lleno en los más importantes como primera medida, y Fluminense, siendo el clásico rival del Flamengo, también tenía que incorporarse de la mejor manera para disputar estos octavos de final después de haber ganado cómodamente los 3 primeros partidos de la fase de grupos, pero no ganó ninguno de los últimos 3, con 2 derrotas y una igualdad, y de hecho su clasificación estuvo un tanto en riesgo porque un gol más de Sporting Cristal lo hubiera dejado afuera en primera instancia. En definitiva son 5 los jugadores que llegaron a Fluminense por ahora en este mercado: Diogo Barbosa Mendaña, que viene proveniente de Gremio; Johnny González, que viene del Portimonense; también Daniel Sampaio, que viene del Bahía de Brasil;
Leonardo Cecilio Fernández, proveniente del Toluca de México, y la incorporación más resonante de todas es la incorporación de Marlon, que viene del Spartak Donetsk de Ucrania. Recordemos que ese equipo europeo en cuestión suele tener bastantes jugadores brasileños en su plantilla y obviamente Fluminense se aprovecha de uno de los mejores. Y cuando se habla de candidatos para ganar la Copa Libertadores hay que mencionar al Palmeiras, equipo que ganó las ediciones del 2020 y del 2021 y que se le cortó una racha muy importante en las semifinales del año pasado cuando cayó ante Atlético Paranaense. Para sorpresa de todos, el modelo que está eligiendo seguir el elenco verde durante estos últimos años es no incorporar en gran medida, de hecho solo trajeron un refuerzo en el receso de inicios de este año, a Arthur, proveniente del Bragantino de Brasil, y en este mercado, si bien hubo algunos jugadores que regresaron de sus respectivas sesiones, por lo menos hasta el momento no han incorporado a ningún futbolista. Está claro que la serie de octavos de final contra Atlético Mineiro va a marcar un poco el futuro de lo que tiene que ver con el mercado del Palmeiras. En caso de avanzar y de seguir en competencia, es muy probable que empiecen a poner dinero para incorporar jugadores. En caso de quedar eliminado, obviamente no lo harán, teniendo en cuenta que habían gastado mucho, quizás en los primeros 2 años en los que este Palmeiras, que es sin lugar a dudas el mejor equipo de América en las últimas 4 temporadas de la Copa Libertadores, se reforzó de esa manera. Por eso mismo ahora están buscando ser un poco más pragmáticos a la hora de incorporar y por eso hasta el momento no han traído refuerzos para los octavos de final de esta Copa Libertadores. Y nos metemos ahora de lleno con Atlético Mineiro, que ha tenido 2 incorporaciones, podría decirse. Uno de esos ya estaba en el club, como es el caso de Paulinho, que jugó la primera parte de la competición, pero ahora finalmente ya es 100% futbolista del equipo de Belo Horizonte. Llega proveniente del Bayer Leverkusen, mientras que la otra incorporación es un futbolista que estuvo cedido en Talleres de Córdoba y es el ecuatoriano Alan Franco. La realidad es que, al igual que Palmeiras, no ha hecho un gran gasto de dinero, más allá de que tiene una muy buena cifra para incorporar, teniendo en cuenta que recibieron alrededor de $10 millones por la venta de Alan al Flamengo, a quien mencioné en el principio de este video. También hay que tener en cuenta que Mineiro enfrenta a Palmeiras, que es el equipo que lo eliminó de las últimas 2 ediciones de la Copa Libertadores, por lo que, al igual que el conjunto de San Pablo, seguramente estén esperando avanzar a la siguiente instancia como para empezar a hacer el gran gasto de dinero. Es un equipo que no ha tenido la mejor fase de grupo, de hecho comenzó no ganando los primeros 2 partidos y tuvo que esperar para clasificarse, pero en definitiva, si logra armarse bien y logra demostrar un buen fútbol, está claro que el conjunto negro y blanco siempre es candidato a llegar a las instancias finales. Y falta hablar de 2 equipos de Brasil. El primero de ellos es el subcampeón de la edición 2022, Atlético Paranaense, que, como mencioné cuando hablé del Flamengo, incorporó a coste cero a el chileno Arturo Vidal y lo ha utilizado bastante el entrenador en esta fecha del Brasileirao para que llegue de la mejor manera posible a los duelos frente a Bolívar por los octavos de la Copa Libertadores. A su vez, sabe que va a tener un ingreso de dinero importantísimo debido a la venta de Vitor Roque al Barcelona, y también tuvo la muy buena suerte, o mejor dicho, el buen manejo de las negociaciones, haciendo que el futbolista en cuestión se pueda quedar una temporada y recién se va a sumar al conjunto catalán a mediados del año que viene. En cuanto a otras incorporaciones, trajeron a Felipe Aguilar, que vuelve de su respectiva sesión en Lanús, y después no mucho más. No han hecho una gran erogación de dinero en este mercado de pases porque la mayor cantidad de monto gastado se hizo en el mercado de fichajes de principios de este 2023. Y por último hay que hablar de Internacional de Porto Alegre, quizás por actualidad el más flojo de los conjuntos brasileños, pero también se puede decir el que se ha incorporado con nombres más rutilantes, teniendo en cuenta lo que son los 3 jugadores que voy a mencionar a continuación. Recordemos que el elenco de Porto Alegre estará enfrentando a River en los octavos de final de la Copa Libertadores, y los 3 refuerzos que trajo para disputar la Copa Libertadores son Ener Valencia, ecuatoriano que la rompió con su selección en el pasado Mundial de Qatar y que fue goleador en la última temporada de la Liga Turca. Trajo también a Charles Aranguis, histórico futbolista
de la selección chilena, bicampeón de América en los años 2015 y 2016, y también fue fichaje Sergio Rochet, arquero que ha sido titular en el último tiempo en la selección uruguaya. Son 3 futbolistas que pretenden dar el salto de calidad a un equipo que hace pocas semanas tuvo que despedir a su entrenador por los malos resultados, así que se puede decir que el nuevo DT, que es Eduardo Chacho Coudet, argentino que ya había tenido un ciclo en este elenco de Brasil, también es una incorporación para intentar dar vuelta a la página y poner lo mejor de sí de cara a esta nueva instancia de la Copa Libertadores. Y nos metemos ahora con los equipos argentinos que también han hecho movimientos bastante interesantes en este receso. Boca Juniors quizás es el que ha tenido la incorporación más rutilante, que es finalmente el refuerzo de Edinson Cavani. El atacante uruguayo ya había sido buscado por el elenco de Argentina hace una temporada, pero él mismo, pensando en la Copa del Mundo de Qatar, decidió quedarse un par de meses más en Europa y por eso siguió jugando en el Valencia, hasta que finalmente ahora pudo rescindir su contrato y es nuevo refuerzo de Boca. A su vez, también el Ceneice incorporó a Lucas Blondel, proveniente de Tigre, y a Lucas Jansson, uno de los goleadores de la Libertadores del año pasado, que llega proveniente de Vélez. Además, en estas últimas horas está intentando incorporar también a Marcelo Sarachi, lateral izquierdo de última temporada en el Levante de España. Será bastante difícil que pueda meter a este último en la lista de buena fe para jugar los octavos de final, pero en definitiva, con la llegada de Cavani se puede decir que Boca trae un refuerzo de nivel europeo. Y en el caso de River, el hecho de haber sido campeón del fútbol argentino hace un par de semanas hace que quizás no tenga que ir en búsqueda de refuerzos de manera tan apresurada, y al igual que Palmeiras y Atlético Mineiro, que están esperando a ver qué es lo que sucede en los octavos de final de la Copa para reforzarse, lo más seguro es que pueda llegar a haber un gasto de dinero importante, pero recién si avanzan en los octavos de final. Por el momento han sido 2 las incorporaciones del equipo de Núñez. Ramiro Funes Mori, campeón de la Copa Libertadores en el año 2015, regresa tras 8 años y de última temporada en el Cruz Azul de México, mientras que el otro futbolista es Facundo Colidio, de últimos 18 meses a préstamo en Tigre, pero que su pase pertenecía al Inter de Milán y River lo incorporó abonando alrededor de $5 millones. Están viendo la posibilidad del regreso de Piti Martínez, histórico futbolista, campeón de las Libertadores en los años 2015 y 2018, y también esperan por la respuesta de Manuel Lanzini, quien acabó su contrato el pasado 30 de junio con el West Ham de Inglaterra. Y otro que sorprendió en este mercado de pases ha sido Racing, quien en las últimas horas terminó de confirmar a Juan Fernando Quintero, exfutbolista histórico de la Copa Libertadores por haber convertido uno de los goles para River en el 2018 en la final del Santiago Bernabéu, que se disputó en Madrid, y llega Racing proveniente de Junior de Barranquilla. Es cierto que hay que comprarle el pase más allá de que rescindió su contrato con el equipo colombiano y pagará la academia alrededor de $3,5 millones para adquirir al futbolista cafetero. A su vez también han acordado el regreso de Roger Martínez, jugador de último año en el América de México, que quizás no llega en el mejor de los momentos, pero aún así ha tenido buen nivel en general. Por eso mismo también es una incorporación bastante atinada para el elenco albiceleste. Y por último, Gastón Martirena, que llega proveniente del fútbol uruguayo, más precisamente del Liverpool de ese país. Y vamos ahora con el último de los equipos argentinos que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores, Argentinos Juniors, que tendrá que verse las caras con Fluminense, y fue el único de los conjuntos de este país que logró eliminar a un equipo de Brasil en la fase de grupos, porque recordemos que en la zona en la cual estaba el bicho de la paternal pasaron Independiente del Valle y Argentinos, y quedó eliminado nada más y nada menos que Corinthians. Hasta el momento la única incorporación de argentinos de cara a los octavos de final es el atacante Luciano Gundú, que viene proveniente de Sarmiento de Junín.
está claro que de todos los equipos que he hablado hasta el momento en este video, Argentinos Juniors es el que menos poderío económico tiene, pero a su vez también es el que quizás tuvo la fase de grupos más complicada en un principio y logró sortearla, no con tanta facilidad, pero en principio ya una jornada antes de terminar la misma estaba clasificado, por lo que el entrenador Gabriel Milito está ponderando más que no se le vaya ningún jugador a incorporar refuerzos en este mercado. Y ahora vamos con los equipos que no son ni argentinos ni brasileños. Claramente el poderío económico de todos estos clubes es infinitamente menor a los de los equipos recién mencionados, con excepción, claro está, de Argentinos Juniors. Empezamos con Olimpia de Paraguay, que en principio solo tendría un jugador nuevo, que es Walter González, quien ya llegó hace bastante tiempo, hace un mes aproximadamente, quien salió a préstamo al fútbol portugués, más precisamente al Santa Clara, no logró la permanencia en la primera división de Portugal y por eso el equipo europeo no ejerció la opción de compra que poseía sobre la ficha del delantero, y es por eso que ha regresado para ser parte del plantel de Olimpia de cara a esta instancia de la Copa Libertadores, donde se tendrá que ver las caras nada más y nada menos que con Flamengo de Brasil. Vamos ahora con Bolívar, que trajo 3 incorporaciones para disputar esta instancia de la Copa. Recordemos que se enfrentará al Atlético Paranaense de Brasil, al último subcampeón de esta edición. Los 3 refuerzos fueron 3 traspasos. El primero de ellos, Jairo Quintero Sierra, proveniente del Real Zaragoza de la segunda división de España. Bruno Savio da Silva, que viene proveniente del fútbol árabe. Y Alex Arancibia Chávez, que viene proveniente del Real Tomayapo. La realidad es que el conjunto boliviano no es favorito a avanzar a la siguiente instancia, pero después de haber hecho una fase de grupos muy interesante, habiendo quedado segundo solamente por detrás del Palmeiras y habiendo ganado 4 de los 6 partidos, está claro que no será sencillo para ningún otro equipo. El hecho de jugar el primero de los cotejos en la altura de La Paz seguramente les hará tener ventaja en los primeros 90 minutos para intentar cerrar la serie en Brasil con mucha más tranquilidad. Y vamos ahora con Independiente del Valle, que está claro no es el equipo con los refuerzos más rutilantes en cada uno de los mercados de pases, pero claramente el nivel futbolístico que ha tenido el conjunto ecuatoriano durante todo este tiempo hace pensar que a lo mejor no importa que los fichajes en cuestión no sean los de más renombre, porque la realidad es que siempre ha funcionado con un equipo sin grandes estrellas y es por eso mismo que se ha coronado con la Copa Sudamericana del 2022 y le ganó justamente a Flamengo la Recopa Sudamericana al inicio de este 2023. Las 2 incorporaciones en cuestión son Brian García, que viene proveniente del Atlético Paranaense de Brasil, y Patrickson Delgado, que vuelve de una cesión luego de haber estado la última temporada en el Ajax de los Países Bajos. Recordemos que por haber salido primero en su grupo enfrentará a uno de los segundos y quizás al que en principio es el equipo más débil de todos los octavos de final, que es nada más y nada menos que Deportivo Pereira de Colombia. Y vamos ahora con el único conjunto uruguayo que todavía sigue en esta competición, que es Nacional y que se verá las caras con Boca Juniors en los octavos de final. El conjunto charrúa ha incorporado un total de 4 refuerzos en este mercado de fichajes y está preparado para intentar dar el golpe, teniendo en cuenta que por lo menos en la previa el equipo argentino sería favorito, más allá de que está claro que la historia de Nacional de Uruguay está absolutamente llena de éxitos por haber sido tricampeón de América, pero en definitiva hay que tener en cuenta, como dije recién, que Boca, por la calidad de nombres, debería ser un tanto más favorito, por lo menos en principio. En definitiva, los 4 refuerzos de Nacional son Gonzalo Carneiro, Franco Romero, Gonzalo Castro y Gabriel Báez. 4 jugadores que llegan para potenciar al elenco uruguayo en la búsqueda de meterse en los cuartos de final del certamen. Y nos falta hablar de los 2 colombianos. Primero vamos con Atlético Nacional, que en definitiva no ha incorporado a través de fichajes, es decir, a través de compras, a ningún jugador, pero sí tiene algunos regresos de préstamos que estaban jugando en otros equipos y a su vez también trajo un jugador cedido. Los futbolistas que llegan procedente de otros clubes a Nacional de Uruguay
son Moreno, que viene de un último paso en Independiente Santa Fe, Guillín, que viene del Club Llaneros, Francisco da Costa Aragao, cedido desde el Bolívar de Bolivia, Marcos Cantera, que llega proveniente desde el Deportivo Maldonado de Chile, y por último el jugador Eric Ramírez, que llega desde el Dinamo de Kiev de Ucrania y que ha tenido unos últimos años bastante productivos en el fútbol europeo. Este jugador es venezolano y tiene tan solo 24 años. Y para terminar vamos con Deportivo Pereira, el más humilde de todos los equipos de estos octavos de final, que tiene como particularidad que 4 de sus 5 refuerzos llegan libres con el pase en su poder, solamente uno viene cedido de otro club. Estos 5 jugadores en cuestión son Jimmy Congo, Cristian Blanco, Emiro Garcés, Ederson Ramírez y Will Murillo, después de haber hecho una fase de grupos que ya no extraordinaria, pero que dejó afuera, por ejemplo, a Colo Colo de Chile, un histórico de ese país y del fútbol sudamericano. Hay que decir que Deportivo Pereira ya se puede dar por satisfecho en lo que fue su debut internacional en la Copa Libertadores. Enfrentará a Independiente del Valle, que en los últimos años ha sido el equipo no argentino ni brasileño que más se ha destacado en competencias continentales, y si bien es cierto que claramente los nombres que integran la plantilla del Pereira no son de gran jerarquía, buscarán dar la sorpresa para meterse entre los 8 mejores de la competición. Está claro que traer refuerzos no es lo único que hace a un equipo candidato a ganar la Copa, porque si no sería muy fácil decir cuáles son los equipos que más chances tienen de levantar el trofeo. Flamengo gastó casi 20 millones, Boca trajo a Edinson Cavani, Racing incorporó a Juan Fernando Quintero, Atlético Paranaense lo hizo con Arturo Vidal, y quizás hay otros que no han incorporado en gran medida, como los casos de Palmeiras y River, pero que obviamente, debido a las grandes plantillas que hoy por hoy tienen, no les es necesario por lo menos tan anticipadamente incorporar jugadores de gran nivel. Después está claro, todo lo que puede llegar a suceder después termina siendo una incógnita, porque la realidad es que no se sabe específicamente qué es lo que va a pasar en un futuro cercano, porque dentro de 2 semanas conoceremos a 8 equipos que van a quedar eliminados de la Copa Libertadores, y a lo mejor alguno se arrepiente a su vez de haber hecho una incorporación tan excesiva y que no le haya dado frutos, o en definitiva hay otros que se piensan que con lo que tenía alcanza y finalmente no terminó alcanzando. Por eso mismo no es sencillo traer refuerzos a nivel sudamericano, y estos equipos que juegan la Copa Libertadores siempre tienen que apostar ya sea por futbolistas de jerarquía que vienen de Europa, y está claro que ahí los equipos que tienen más dinero tienen una gran ventaja por sobre los que no poseen tantos ingresos.